14 de agosto de 1997. En un quirófano del Hospital Muguerza, en Monterrey, la luz blanca cae sin piedad sobre un cuerpo inmóvil. El monitor cardíaco marca un ritmo estable durante unos segundos y luego, sin aviso, la línea se estira. Un pitido largo, seco, definitivo. Lo que debía ser una cirugía estética sencilla acaba de convertirse en el inicio de una tragedia que México tardaría años en comprender. En esa camilla yace Lucha Villa, la voz más poderosa del ranchero, la reina indiscutible de los palenques. Una mujer que había sostenido escenarios enteros con solo abrir la boca. La pregunta es inevitable. ¿Qué llevó a una leyenda absoluta a apostar su vida en una mesa de operaciones? ¿Fue solo un accidente médico? ¿O el desenlace de una cadena de miedos, silencios y decisiones que comenzaron mucho antes de ese día? Porque detrás de ese quirófano existen verdades que nunca se dijeron del todo. Una conversación grabada antes de la anestesia. Un testimonio que jamás llegó a la prensa. Un expediente clínico que intentó minimizar lo ocurrido. Y un secreto familiar guardado durante décadas. Nacido en 11 noches de espera, frente a una unidad de cuidados intensivos. Para entender cómo la voz más grande de México terminó atrapada en el silencio, no basta con mirar ese quirófano. Hay que regresar al principio, a un pueblo polvoriento del norte, donde una niña llamada Luz Helena aún creía que cantar podía salvarla. Mucho antes del quirófano de Monterrey, mucho antes de los palenques repletos y de los aplausos interminables, todo comenzó en un lugar donde casi nadie miraba. Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, año 1936. Un pueblo seco, polvoriento, donde las calles de tierra parecían no terminar nunca, y la vida se medía en lo justo para sobrevivir. En una casa humilde nació Luz Helena Ruiz Bejarano, una niña que llegó al mundo sin imaginar que un día su voz cargaría con el orgullo, el dolor y la nostalgia de todo un país. De su padre quedó poco más que un vacío. En el México pobre de aquellos años, las ausencias no se explicaban, simplemente se aceptaban. Su madre, mujer silenciosa y resistente, aprendió a estirar el dinero, a remendar la ropa y a callar más de lo que decía. Desde pequeña, Luz Helena fue distinta. Creció más alta que las demás niñas, una presencia imposible de ignorar en las fotografías escolares y en las filas de la iglesia. Pero lo que realmente la separaba del resto era su voz. Grave, profunda, poderosa, como si no viniera de su garganta, sino de la tierra misma. Cuando cantaba en la misa dominical, el sacerdote llegaba a pedirle que bajara el volumen porque opacaba al coro completo. Pronto comenzaron a llamarla para cantar en fiestas familiares, reuniones del pueblo, celebraciones donde la música servía para olvidar, aunque fuera por un rato, las carencias diarias. Las tías la presumían, los vecinos pedían que repitiera las canciones, y ella aprendía, sin saberlo, que su voz podía darle algo que el mundo le negaba: atención, reconocimiento, un lugar. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Qué carga emocional arrastra una niña que aprende tan pronto que debe destacar para no desaparecer? En un hogar marcado por la pobreza y la ausencia, cantar no era solo un talento, era una forma de existir, de no ser ignorada, de asegurarse que alguien en algún lugar la escuchara. Esa necesidad silenciosa, nacida en Camargo, sería la semilla de todo lo que vendría después. La adolescencia de Luz Helena no estuvo marcada por sueños largos ni por planes cuidadosamente pensados. En el norte de México de aquellos años, para muchas jóvenes pobres solo existían dos caminos visibles: quedarse para siempre en la misma casa o casarse para escapar. A los 15 años, Luz Helena eligió la segunda opción. Se casó con Mario Miller,
un hombre 20 años mayor que ella, alguien que parecía traer consigo experiencia, contactos y una salida inmediata de la pobreza. Para una muchacha criada entre carencias, ese matrimonio no se vivió como una historia de amor, sino como una promesa de estabilidad, una puerta abierta hacia otro destino. La realidad fue distinta. En pocos años llegaron 2 hijos, casi sin tiempo para comprender lo que significaba ser esposa, y mucho menos madre. Luz Helena pasó de cantar en fiestas del pueblo a cargar bebés en brazos, de imaginar escenarios a vivir atrapada en responsabilidades que no había elegido del todo. Su juventud se consumió en silencio. El matrimonio tampoco fue refugio. 7 años después, Mario Miller desapareció de su vida con la misma facilidad con la que había llegado. No hubo explicaciones claras ni despedidas dignas. De pronto, Luz Helena tenía 22 años, 2 hijos pequeños y ninguna certeza. No había profesión, no había ahorros, no había un plan para el futuro. En el México de los años 50, una mujer en esa situación tenía opciones limitadas: volver a la casa materna y depender de la ayuda ajena, buscar otro hombre que la mantuviera, trabajar como sirvienta, o apostar todo a aquello que siempre la había hecho distinta, su voz. Y surge una pregunta inevitable. ¿Qué le ocurre a una mujer que es abandonada tan joven? ¿Aprende a confiar otra vez o aprende a aferrarse con miedo a cualquier promesa de seguridad? Para Luz Helena, ese abandono no fue solo el final de un matrimonio, fue una herida profunda que marcó su manera de amar, de relacionarse y de verse a sí misma. A partir de entonces, el temor a quedarse sola dejó de ser abstracto y se volvió sombra. Con apenas 22 años y 2 hijos pequeños, Luz Helena entendió que quedarse significaba desaparecer lentamente. No era una decisión heroica ni romántica, era una elección desesperada. Dejó a sus hijos al cuidado de la familia, prometiéndose que sería temporal, que volvería cuando pudiera ofrecerles algo mejor que carencias y silencios. Subió sola a un camión rumbo a la Ciudad de México, con una maleta pequeña y una voz que aún no sabía cómo convertir en sustento. La capital no la recibió con oportunidades, sino con ruido, smog y pensiones baratas donde se compartían cuartos con desconocidas. Cada día comenzaba sin garantías y terminaba con la misma pregunta: ¿valía la pena haber dejado todo atrás? Cantó donde pudo, en bares de mala muerte, donde el humo del cigarro quemaba los ojos y los borrachos gritaban más de lo que escuchaban. En cabarets, donde las miradas no siempre eran respetuosas y el aplauso se mezclaba con billetes arrugados lanzados al escenario. En programas de radio de madrugada, cuando casi nadie preguntaba el nombre de la cantante. Solo querían que la voz llenara el silencio. Hubo noches sin cena, días sin saber dónde dormir, y momentos en los que regresar parecía la única salida razonable. Pero algo la mantenía en pie. Cada vez que abría la boca para cantar, el ruido alrededor se detenía. Aunque fuera por unos minutos, la escuchaban. Y para alguien que había vivido con el miedo constante a ser ignorada, eso lo era todo. Fue en uno de esos intentos obstinados cuando apareció Luis G. Dillon, empresario argentino que buscaba una voz femenina potente para un espectáculo. La cantante contratada no llegó. Luz Helena estaba allí, con un vestido prestado y los nervios a flor de piel. Cuando empezó a cantar, el ambiente cambió. Dillon entendió que frente a él no había solo necesidad, sino una presencia capaz de llenar escenarios. Ese día tomó una decisión simbólica y definitiva. La rebautizó Lucha, por la fuerza que veía en ella. Villa, por el norte que llevaba en la sangre. Luz Helena empezó a desaparecer de los carteles. En su lugar nació Lucha Villa. Y surge otra pregunta inevitable. Cuando una mujer cambia de nombre para sobrevivir,
¿Qué parte de sí misma está dejando atrás? El nombre Lucha Villa empezó a circular primero en voz baja y luego con una fuerza imposible de contener. No fue un ascenso inmediato ni limpio. Hubo rechazos, noches mal pagadas. El nombre Lucha Villa empezó a circular primero en voz baja y luego con una fuerza imposible de contener. No fue un ascenso inmediato ni limpio. Hubo rechazos, noches mal pagadas y escenarios donde el respeto se ganaba a golpes de voz. Pero algo era evidente para quienes la escuchaban. Aquella mujer no cantaba para agradar, cantaba para imponerse. El punto de quiebre llegó cuando su voz alcanzó a José Alfredo Jiménez. El compositor entendió de inmediato que Lucha no interpretaba canciones, las enfrentaba. El punto de quiebre llegó cuando su voz alcanzó a José Alfredo Jiménez. El compositor entendió de inmediato que Lucha no interpretaba canciones, las enfrentaba. En su garganta, el despecho, el orgullo y la derrota adquirían un peso nuevo, más crudo, más verdadero. Con temas como La Media Vuelta y La Diferencia, Lucha Villa dejó de ser una promesa y se convirtió en una presencia inevitable. Pronto llegaron los palenques abarrotados, los contratos importantes. Pronto llegaron los palenques abarrotados, los contratos importantes, las giras interminables. En un mundo dominado por hombres, Lucha se plantaba en el redondel con una autoridad que no pedía permiso. Su voz callaba al mariachi, sometía al público y convertía cada presentación en un duelo emocional. También llegó el cine, donde sorprendió a la crítica y obtuvo el premio Ariel, confirmando que su talento iba más allá de la música. Desde fuera, la historia parecía completa. Fama, dinero, reconocimiento. Una mujer que había vencido a la pobreza y al abandono. Sin embargo, por dentro, la herida seguía abierta. El miedo a no ser suficiente, a ser reemplazada, a que el aplauso se apagara sin previo aviso, nunca desapareció. Cada triunfo traía consigo una presión nueva, la de no caer. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una mujer construye su identidad entera sobre la fuerza y el dominio, pero por dentro sigue cargando el miedo de aquella niña abandonada? El escenario le daba poder, pero también la obligaba a demostrar, noche tras noche, que merecía seguir allí. Lucha Villa se convirtió en reina de los palenques y figura respetada del espectáculo mexicano. Pero mientras más alto llegaba, más difícil se volvía a aceptar cualquier señal de debilidad. El éxito no cerró la herida de origen, solo la cubrió con aplausos, luces y una imagen de invencibilidad que con el tiempo empezaría a pesar demasiado. México, primera mitad de los años 80. Mientras en la televisión se hablaba de modernización y progreso, en las sombras crecía un poder paralelo que no necesitaba cámaras ni aplausos. El cártel de Guadalajara comenzaba a dominar rutas, dinero y voluntades. Para esos hombres, el control no se medía solo en armas o territorios, sino también en símbolos. Y pocos símbolos eran tan poderosos como sentar a una estrella del espectáculo a cantar solo para ellos. Lucha Villa llegó a ese mundo no como una víctima ingenua, sino como lo que ya era entonces, una figura absoluta. Su nombre llenaba palenques, abría puertas oficiales y garantizaba prestigio. Por eso, las invitaciones empezaron de manera aparentemente normal. Un empresario que pagaba bien por un show privado, una presentación discreta en una hacienda, un evento en un rancho donde la seguridad parecía exagerada. Nadie pronunciaba la palabra narco, pero las camionetas sin placas, los hombres armados y el dinero en efectivo decían lo suficiente. No fue la única artista que cruzó esos escenarios paralelos. Cantantes, actrices y comediantes aceptaron, alguna vez, cantar donde no había boletos ni prensa. Eran noches cerradas, cargadas de alcohol caro
y una tensión que no admitía errores. Allí, una canción mal dicha o un gesto fuera de lugar podía cambiarlo todo. Según versiones nunca confirmadas, una de esas noches ocurrió en Guadalajara, alrededor de 1985. Lucha llegó vestida para cantar, con la misma presencia imponente que llevaba a los palenques. Después del primer saludo, un asistente le susurró que el anfitrión deseaba hablar con ella en privado. Lo que pasó detrás de esa puerta solo lo saben quienes estuvieron allí. Nadie dejó constancia oficial. Lo que sí recordaron algunos testigos fue el antes y el después. Lucha entró sin joyas llamativas. Salió tiempo después adornada con esmeraldas de un tamaño imposible de ignorar. Regalos que no se explicaban como un pago común. Regalos que hablaban de poder, posesión y mensaje. Y aquí surge la pregunta inevitable. Cuando el poder te elige como símbolo, ¿puedes aceptar sin convertirte en parte del juego? Para Lucha, esas noches tenían un filo doble. La hacían sentir intocable, protegida por una sombra poderosa. Pero también la ataban a un mundo donde la admiración no siempre era libre, y donde el silencio era una forma de supervivencia. Ese vínculo ambiguo, nunca dicho en público, empezó a moldear una idea peligrosa. Mientras siguiera siendo deseada, respetada y temida, nada podría tocarla. Pero, ¿qué ocurriría el día en que esa imagen comenzara a resquebrajarse? Durante años, Lucha Villa vivió con la sensación de estar protegida por algo más grande que ella misma. No era solo fama, era una red invisible de respeto, miedo y privilegios que la rodeaba. En un país donde el dinero y el poder podían doblar reglas, esa protección funcionaba como un escudo. Mientras su nombre siguiera imponiendo, mientras su imagen siguiera siendo deseada, el mundo parecía mantenerse a falla. Pero ese tipo de seguridad tiene un costo silencioso. Poco a poco, el valor personal empieza a confundirse con la imagen pública. La mujer deja de verse como persona y comienza a verse como símbolo. Cada mirada, cada invitación, cada gesto de admiración se convierte en una confirmación de existencia. Cuando esa validación externa se vuelve constante, también se vuelve necesaria. Lucha había aprendido desde niña que debía destacar para no desaparecer. Primero fue la voz, después el carácter, más tarde la imagen de mujer fuerte, dominante, inquebrantable. En los palenques mandaba. En los encuentros privados imponía respeto. Esa construcción la sostuvo durante décadas, pero también la encerró. Porque aceptar ese lugar implicaba no mostrar fisuras, no permitir el desgaste, no admitir el paso del tiempo. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una persona basa su seguridad en ser admirada o temida? La respuesta suele llegar cuando el cuerpo empieza a cambiar. Cuando las presentaciones exigen más esfuerzo. Cuando el espejo devuelve una imagen que ya no coincide con el mito. Lucha comenzó a percibir ese desajuste antes de que el público lo notara. El cansancio se acumulaba, las noches pesaban más, y la idea de perder relevancia dejó de ser profesional para volverse existencial. Si dejaba de ser esa figura imponente, ¿qué quedaba realmente de ella? El poder que antes la hacía sentirse invulnerable empezó a transformarse en presión. Mantener la imagen se volvió una obligación diaria. Y en ese equilibrio frágil entre gloria y miedo, Lucha empezó a mirar su propio cuerpo no como un aliado, sino como una amenaza. Una lucha silenciosa que nadie quiso ver. A finales de los años 80 y principios de los 90, Lucha Villa ya no era solo una cantante exitosa, era una institución. Había superado los 40, luego los 50, y seguía llenando palenques que muchas voces jóvenes apenas soñaban con pisar. Las radios continuaban programando sus canciones y los empresarios seguían disputándose sus fechas. Desde fuera, parecía intocable. Pero el tiempo no entiende de mitos.
El cuerpo empezó a enviar señales que no aparecían en los titulares. La voz ya no respondía igual en la tercera presentación de la noche. Las desveladas dolían más. Los vestidos exigían más estructura, más trucos, más esfuerzo para ocultar lo inevitable. Nadie lo decía en voz alta, pero ella lo sentía. Al mismo tiempo, su generación comenzó a desaparecer. José Alfredo Jiménez había muerto en 1973. En 1995, los rumores sobre el deterioro de Amalia Mendoza recorrían los pasillos del espectáculo. En febrero de 1996, Lola Beltrán cayó fulminada por un derrame cerebral, después de cantar, como siempre, hasta que el cuerpo dijo basta. Lucha asistió a velorios y homenajes, donde sonaban canciones que ella misma había compartido en vida. Cada despedida era un recordatorio incómodo. El éxito también había cambiado de forma. A mediados de los 90, los discos ya no se vendían igual. Las televisoras buscaban rostros más jóvenes. Los comentarios se volvían sutiles, pero hirientes. Sugerencias de iluminación más amable, revistas que preferían fotos antiguas porque favorecían más. Frases aparentemente inofensivas como «se ve increíble para su edad» quedaban flotando como una advertencia. En 1996, el álbum Las Tres Señoras la reunió con Juan Gabriel, Lola Beltrán y Amalia Mendoza, sellando su lugar en la historia del ranchero. Su voz seguía firme, autoritaria. Sin embargo, en las imágenes de esas sesiones había detalles reveladores: cuellos cubiertos, mangas largas, ángulos cuidadosamente elegidos. Ella misma pedía que la tomaran de aquí para arriba. Aquí surge una pregunta que incomoda. ¿Estaba envejeciendo Lucha Villa? ¿O era la industria la que ya no sabía dónde colocar a una mujer poderosa que se negaba a desaparecer? Para los hombres de su edad, el paso del tiempo traía prestigio. Para ella, traía una cuenta regresiva silenciosa. Y en ese clima de presión constante, el espejo empezó a convertirse en enemigo. En medio de esa presión constante, Lucha Villa comenzó a hablar, casi en susurros, de la posibilidad de detenerse. En algunas entrevistas mencionaba el retiro envuelto en bromas, como si al decirlo en voz alta pudiera restarle gravedad. Algún día, repetía, aunque nadie sabía cuándo, tal vez ni ella misma. Porque dejar el escenario no significaba descansar. Significaba enfrentarse a la pregunta que siempre había evitado. ¿Quién era sin el aplauso? La idea de la cirugía no nació de un capricho repentino. Se fue formando lentamente, alumentada por el miedo a desaparecer, por la comparación constante con imágenes pasadas, por la sensación de que el cuerpo ya no respondía al mito que el público exigía. Según versiones cercanas, consultó a más de un médico, buscando discreción, rapidez, la promesa de que todo sería sencillo. Nada de escándalos, nada de prensa. Para ella, el cuerpo había sido siempre un instrumento de trabajo. Si la voz era su arma, la imagen era su escudo. Ajustarlo parecía lógico, casi profesional. «Es algo menor», le dijeron. «En pocos días estará de vuelta». Frases que sonaban tranquilizadoras para alguien acostumbrada a confiar en la disciplina y el control. Sus hijos, sin embargo, lo vieron distinto. Notaron el cansancio, la ansiedad que se le escapaba en los silencios. Intentaron convencerla de que no lo hiciera, de que no arriesgara su salud por una industria que ya le había dado todo. Le dijeron que la querían como era, que no necesitaba demostrar nada más. Pero esas palabras chocaban con décadas de inseguridad acumulada. Aquí surge la pregunta decisiva. Cuando una mujer ha pasado la vida entera luchando por no ser olvidada, ¿puede aceptar el paso del tiempo sin pelear una vez más? Para Lucha, la cirugía se convirtió en esa última batalla, no contra la vejez, sino contra el miedo profundo de quedarse sola, invisible, lejos del lugar que había ocupado durante toda su vida. La noche anterior al viaje a Monterrey,
Preparó una maleta pequeña, como si fuera a una presentación más. Entre la ropa, guardó. 14 de agosto de 1997. Monterrey amaneció con un sol blanco implacable. Lucha Villa llegó al Hospital Muguerza con la misma disciplina con la que había encarado toda su carrera. Saludó al personal, firmó documentos, respondió preguntas médicas. Nada parecía fuera de lo normal. Era, en apariencia, un procedimiento rutinario, una liposucción y un ajuste abdominal. Poco antes de entrar al quirófano, alguien le preguntó si estaba nerviosa. Lucha sonrió con esa mezcla de humor y vulnerabilidad que la acompañó siempre. Un poquito, respondió. Luego hizo una broma leve, casi íntima, como si quisiera restarle peso al momento. Minutos después, la puerta metálica del quirófano número 3 se cerró detrás de ella. A las 9:27 de la mañana comenzó la sedación. El propofol entró por la vía intravenosa y sus ojos se cerraron lentamente. Durante los primeros minutos, todo pareció transcurrir con normalidad. Las incisiones fueron pequeñas, la presión estable, el ambiente controlado. Pero a las 9:41, algo cambió. La saturación de oxígeno comenzó a descender de forma abrupta. El monitor emitió una alarma irregular. Segundos después, el corazón de Lucha Villa entró en fibrilación ventricular. Hubo gritos, órdenes rápidas, intentos de corrección. A las 9:42, el monitor quedó en línea recta. Paro cardiorrespiratorio. Comenzaron las maniobras de reanimación, compresiones torácicas, descargas eléctricas, oxígeno forzado. El tiempo se volvió enemigo, porque cada segundo sin circulación era una cuenta regresiva. 30 segundos, 1 minuto, 2, 3. El corazón finalmente respondió, pero el daño ya estaba hecho. Aquí aparece la primera gran contradicción. El cirujano plástico habló después de menos de 2 minutos sin oxígeno. Sin embargo, los estudios neurológicos contarían otra historia. 5, 6, quizá 7 minutos de silencio cerebral, suficientes para borrar funciones esenciales, memoria, lenguaje, identidad. La pregunta es inevitable. Si fue tan breve, ¿por qué el daño fue tan profundo? Mientras Lucha era trasladada a cuidados intensivos, el país seguía sin saber que la voz más grande de México acababa de apagarse. No en un escenario, sino en una mesa de operaciones. Tras el paro cardiorrespiratorio, Lucha Villa fue trasladada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos. Su cuerpo estaba conectado a máquinas que respiraban por ella, que medían cada latido, cada intento de vida. Afuera del quirófano, la noticia aún no había llegado al público. Dentro del hospital, la realidad era otra. El daño cerebral era grave. El neurocirujano Asad Morel revisó los primeros estudios y dejó constancia de una frase que marcaría todo lo que vendría después. Esto no corresponde a un paro breve. Las imágenes mostraban afectación cortical extensa, daño en zonas responsables del lenguaje y la memoria. Mientras tanto, la versión oficial intentaba suavizar lo ocurrido. Menos tiempo, menor impacto. Palabras que no coincidían con los resultados médicos. Comenzaron entonces 11 noches de espera. 11 noches en las que la familia se turnó frente a la ventana de la UCI, rezando, observando monitores, contando respiraciones que no sabían si eran un signo de esperanza o de despedida. Cada amanecer traía la misma pregunta silenciosa. ¿Volvería Lucha o solo su cuerpo? El 31 de agosto de 1997, Lucha Villa abrió los ojos. México celebró la noticia como un... El 31 de agosto de 1997, Lucha Villa abrió los ojos.
México celebró la noticia como un milagro. Los titulares hablaron de recuperación, de fortaleza, de una reina que había vencido a la muerte. Pero quienes estaban a su lado entendieron de inmediato que algo no estaba bien. Lucha estaba despierta, pero no hablaba. No reconocía el lugar. No reaccionaba a los rostros familiares. Su mirada vagaba sin anclarse, como si hubiera regresado de un sitio demasiado lejano. Intentó mover los labios, pero la voz no salió. Esa voz que había definido su existencia estaba atrapada detrás de un silencio irreversible. Aquí surge la pregunta más dolorosa. ¿Qué es más cruel? ¿Morir en un instante o despertar sin saber quién se es? Los médicos lo explicaron con términos técnicos. Encefalopatía hipóxico-isquémica. Daño irreversible. La familia lo entendió de forma más simple y devastadora. La mujer que había despertado ya no era Lucha Villa. Había vuelto la respiración. Había vuelto el pulso. Pero la identidad, la memoria y la voz se habían quedado para siempre en aquel quirófano de Monterrey. Los meses posteriores al despertar no fueron un regreso, sino un aprendizaje doloroso. Lucha Villa ya no estaba en peligro inmediato, pero dependía de otros para casi todo. Hablar, caminar, sostener un vaso, recordar un nombre. Cada acción cotidiana se convirtió en un reto impensable para una mujer que había dominado escenarios enteros con solo abrir la boca. Comenzaron las terapias, sesiones de lenguaje donde los avances eran mínimos, casi invisibles. Ejercicios de memoria con fotografías de otra vida. Lucha con Juan Gabriel. Lucha recibiendo premios. Lucha rodeada de mariachis. A veces observaba esas imágenes sin reconocerlas del todo, como si pertenecieran a alguien más. Otras veces sonreía sin saber por qué. La familia buscó alternativas. Viajaron a Cuba, al Centro Internacional de Restauración Neurológica, con la esperanza de recuperar algo más que funciones básicas. Hubo progresos pequeños. Logró escribir su nombre con dificultad. Pronunció frases cortas. Pero la voz, la que había sido su identidad durante décadas, nunca volvió. El silencio se instaló de forma definitiva. Al regresar a México, se estableció en un rancho en San Luis Potosí. Allí comenzó una existencia lejos del público y de los reflectores. Ya no era artista, ni intérprete, ni figura pública. Era Luz Helena, una mujer mayor con daño cerebral severo. Sus hijas se turnaban para cuidarla, acompañarla y mantenerla cómoda en días que transcurrían sin conciencia clara del tiempo. Aquí aparece una forma de dolor poco nombrada, el duelo sin funeral. Lucha Villa seguía viva, pero la mujer que el país conoció ya no estaba. No hubo despedida, ni últimas palabras, ni una versión final contada por ella misma. A veces, cuando alguien ponía una de sus canciones, sus ojos se humedecían. Por un instante parecía reconocer algo. Luego, la niebla regresaba. Y surge la pregunta inevitable. ¿Qué queda de un artista cuando el cuerpo sigue aquí, pero la voz que la definió ya no puede responder? Para su familia, cuidarla se convirtió en una mezcla de amor, orgullo y dolor. Porque sostener a una leyenda rota también es una forma de pérdida que no termina nunca. Hoy, Lucha Villa sigue viva, pero lejos de los escenarios que una vez dominó. Vive en el silencio, en una rutina sin aplausos ni recuerdos completos. Para el público, permanece como una reina inmortal. Para su familia, es una mujer amada que ya no puede contar su propia versión de la historia. Su tragedia no fue solo perder la voz, fue perder la oportunidad de despedirse, de explicar, de cerrar un ciclo después de haber entregado toda una vida al escenario. Mientras México continúa cantando sus canciones, la mujer que las hizo eternas quedó atrapada en un espacio intermedio, donde el cuerpo permanece, pero la identidad se ha ido.
La historia de Lucha Villa nos obliga a mirar más allá del mito, a preguntarnos cuál es el verdadero precio de la fama y cuán implacable puede ser una industria que exige perfección incluso cuando ya lo has dado todo. Nos recuerda que el aplauso no protege del tiempo, ni del miedo, ni de las decisiones tomadas desde la fragilidad humana. Ahora queremos leerte. ¿Qué opinas de la historia de Lucha Villa? ¿Crees que su destino pudo evitarse? ¿Fue víctima de la industria? ¿De sus propios miedos? ¿O de ambos? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este diálogo.